Si tú batallas con la escasez y la carencia, aun cuando las cosas se vean bien desde afuera, este episodio te va a ayudar a entender cómo estos patrones podrían estar enraizados en tu herida principal o central. Si alguna vez te has sentido que algo anda mal contigo, que no eres suficiente, que no eres querible, que no te quieren, que no te desean, que eres indefenso, que eres impotente o invisible, vamos a explorar cómo estas heridas centrales podrían moldear tu experiencia de escasez y carencia. En el último episodio hemos explorado algunos temas claves sobre la escasez y la carencia. Que la escasez no solo tiene que ver con recursos externos faltantes, sino una atmósfera interior de insuficiencia moldeado por el trauma. Hablamos sobre el sistema nervioso aprende a esperar la desilusión, la inestabilidad, la privación y cómo empieza a prepararse, a agarrar, a guardarse, a retener, a autoaislar y a control para sentirse seguro. Y en ese episodio clarifiqué que esos patrones no son fracasos personales, son adaptaciones protectoras moldeadas por el dolor no resuelto y la inseguridad. Hemos visto cómo la cultura de manifestación no sana esta escasez a la raíz, porque el trabajo de mentalidad se queda al nivel de la mente consciente, mientras la herida más profunda todavía sigue viviendo en el cuerpo, en el corazón, en el subconsciente y en el alma. Y debajo de la escasez, normalmente hay algo mucho más vulnerable. Por ejemplo, la pena, la indefensión, la vergüenza, el miedo, el anhelo, la agonía o la necesidad insatisfecha. Y esta es la parte que realmente no queremos sentir porque hemos descubierto cómo la escasez realmente es una postura defensiva que te puede mantener atorado en las mismas condiciones que está tratando de prevenir, que llegas a sentirte cortado de recibir la abundancia y actualizar tu potencial en la vida. Entonces, si no has escuchado el último episodio, recomiendo escuchar ese antes de este, porque hoy día vamos a ir más profundo. En este episodio quiero ayudarte a descubrir una verdad más profunda, que la escasez no es solamente una condición en la cual vives, sino que está entretejido en tu identidad. Vamos a explorar cómo tu historia de escasez realmente está conectada a tu herida central, porque una vez que la escasez se hace identidad, no hay una cantidad de cambio externo que pueda llegar. Es por eso que tenemos que aprofundizar. La picadura más profunda de cualquier historia de escasez y carencia normalmente es la conclusión a que llegamos sobre nosotros mismos. Pero esa historia realmente nunca era nuestra para comenzar. Fuimos acondicionados a creer que lo era. La conclusión sobre quiénes somos viene de una impresión, o sea, un sello mucho más temprano que ni siquiera recordamos antes de que tuviéramos palabras. Eventualmente se hace una frase que nos repetimos sobre qué significa todo eso sobre nosotros. Bienvenidos a Inner Integration. Yo soy Meredith Miller y esto es donde la escasez se encuentra con tu herida central, porque la carencia se convierte en identidad. Cuando la abundancia se hace medicina para la escasez.
Entonces, antes de que examinamos el mapa de las heridas centrales comunes, te quiero mostrar cómo esto ha surgido en mi propia vida. En el último episodio estamos explorando la escasez y la carencia subyacentes a la batalla de manifestar lo que quieres y también lo que normalmente impulsa a la gente a que utilice la manifestación como mecanismo de afrontamiento en vez de hacer el trabajo más profundo. Te alenté a preguntar una pregunta más profunda. En vez de preguntar por qué vivo en la escasez, sugerí qué es lo que la escasez me ayuda a evitar sentir. Eso es lo que ayuda a descubrir la herida central, lo cual fue impresa en el momento de la concepción. Luego, esa misma impronta emocional, energética, se refuerza a través de las experiencias de vida que utilizamos como evidencia para apoyar la conclusión a la que fuimos condicionados a creer sobre quiénes somos. Y he presentado el tema de la herida central durante esta nueva época del podcast, la nueva temporada, particularmente en episodio 4, donde lamento tuvieron que leer los subtítulos porque lo hice en inglés, donde compartí el proceso de cómo transmuté mi herida principal en medicina. Allí descubrí que podemos hacer esto a través de reconocer al antepasado quien dio inicio al patrón que heredamos y luego al cambiar el acuerdo ancestral que lo estaba manteniendo en lugar en el linaje. La herida central es un acuerdo ancestral heredado. Para mí, ese acuerdo ancestral era yo no existo y el trastorno era un miedo tan grande que lo nombré terror. Esa era mi herida principal que yo pasé toda una vida tratando de no sentir. Y ya había identificado esa frase, esa herida, un año antes del gran breakthrough, el avance que tuve. Y antes de eso, había hecho mucha investigación sobre las heridas principales centrales y intenté identificarla, reprogramarla y sanarla en otras maneras, ninguna que funcionó. No fue hasta ese día en el sauna, el año pasado, cuando me dolía la cadera izquierda, cuando tuve la revelación de que la herida central que cada uno de nosotros lleva se siente muy personal, pero de hecho es heredado. Viene de una herida no resuelta que uno de nuestros antepasados vivió, que se congeló en el linaje. Y es por eso que no lo podemos sanar nosotros solos, porque no es solamente nuestro. Y vamos a profundizar en las capas de la sanación de la herida central en otros episodios, pero primero tenemos que tener la conciencia de qué es. La herida central existe en el campo ancestral, ese campo relacional que conecta a todos en el linaje. Y es por eso que se tiene que sanar en ese mismo campo relacional. Es por eso también que he estado diciendo que el trabajo de la sanación del trauma solo nos puede llevar hasta cierto punto cuando tiene que ver con mi dolor, mi trauma. La transformación masiva toma lugar cuando cambiamos del enfoque egocéntrico hacia la sanación como un acto de servicio, uno que beneficia tanto nosotros como es una contribución a los demás. Es una situación en que todos ganamos. Y ese paradigma es muy distinto a las etapas de recuperación del abuso narcisista más tempranas,
cuando solo queríamos sentirnos mejor sobre lo que pasó y queríamos evitar que pasara de nuevo. Pero si no somos más honestos, en ese punto de la travesía, toda nuestra cosmovisión era autocéntrico, egocéntrico. Y allí hay un mecanismo de autoprotección que sirvió su propósito, pero que luego se hizo un obstáculo a la sanación y al vivir en abundancia. Así que no fue hasta ese día en el sauna cuando me di cuenta que la herida principal vino de la hermana de mi abuela, quien tomó su propia vida cuando era adolescente. Luego la familia la borró, quemaron las fotos, se prohibió hablar sobre ella y lo que pasó. Pero eso no fue de malevolencia, o sea, no fue de mala intención. Simplemente fue como mis bisabuelos intentaron lidiar con el trauma y la pérdida sin lidiar con ella. Así que era como que si Graciela, Gracia, el nombre de la hermana de mi abuela, no existiera. Se sentía como si su alma estuviera atrapado en ese estado de no existencia por exactamente 100 años y un mes. El dolor no resuelto se quedaba en el campo ancestral y todos estábamos atrapados debajo de eso, de alguna forma. Así que puedes escuchar el tono de escasez y carencia debajo de esa herida central. Yo no existo. Fue una carencia de existencia. Pero acuérdate que no fue solo el mío. Fue como un nudo energético en el campo ancestral, afectando a todos en el linaje de mi madre, aunque tal vez nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente asumimos que nuestras heridas simplemente son la vida, porque es lo único que conocemos. Mi madre luego me dijo que ella también siempre sentía una conexión fuerte a la historia de Gracia, la hermana de mi abuela, porque mi madre tenía la misma herida. Y es por eso que ella pudo sanarse tanto después de que yo transmuté esa herida para mí y para el linaje. Y luego yo tenía muchísimo más compasión para ella cuando me di cuenta que ella estaba cargando el mismo dolor y que yo sin querer amplifiqué esa herida en ella y en el campo ancestral cuando yo la corté de mi vida hace varios años. Yo había recreado la escasez y la carencia, tanto en mi relación con ella como en mi relación con mí misma y con los demás. Y todo el tiempo tratando de protegerme de la escasez, la carencia y el dolor que eso causaba. Yo estaba atrapada en ese bucle. Y no es malo poner límites cuando alguien está lastimándote. Pero lo que estoy diciendo es que a veces las maneras en las cuales intentamos protegernos sirven un propósito, pero luego terminan amplificando la herida central, tanto como el estado de escasez y carencia. Cuando yo restauré la abundancia de existencia, ya no tenía ese sentido visceral del miedo constante y el terror que me había atormentado mi vida entera hasta ese punto. Y las cosas que han pasado luego, desde entonces, que normalmente me habrían detonado, me habrían hecho colapsarme en el miedo de la no existencia o tener que luchar para mi existencia, de repente se hizo tan fácil de resolver. Una conversación sin el secuestro emocional. Una decisión de saber lo que estaba alineado o no alineado sin la necesidad de luchar para asertir mi derecho de existir.
Y mientras la herida em, central se ablandaba, el regalo que albergaba en su interior comenzó a emergir. Y eso fue la medicina. Y en mi caso, la medicina literalmente es la gracia. No es solamente el nombre de mi antepasado, sino un sentido de gracia divina que jamás había sentido. Y eso empezó a permear y crecer en todo aspecto de mi vida, donde érase una vez vivía el dolor de la escasez y la carencia de existencia. La medicina que emerge de la herida puede ser cualquier regalo o virtud y es único a cada persona, aunque claro hay patrones comunes porque todos vivimos en el mismo campo colectivo humano. Ese es el cambio de la escasez y la carencia hacia la abundancia verdadera. Y este tipo de abundancia no es el tipo que tratamos de manifestar como mecanismo de afrontamiento para cubrir el dolor. Este tipo de abundancia no viene del ego, no viene de la fuerza de la voluntad, no viene de forzar nada, es simplemente el resultado natural de un proceso de transmutación. Y dentro de pocos meses empecé a ver los milagros que la medicina de gracia estaba creando, no solamente dentro de mí y en mi vida, sino que también con mi madre. Ahora nuestra relación está llena de gracia en vez del viejo dolor, la carencia y las actitudes defensivas que teníamos. Ahora finalmente podemos conectarnos sin detonar la una a la otra en un bucle traumático. Ella está teniendo revelaciones masivas, breakthroughs, avances increíbles sobre sí misma, sus patrones, su propia vida. Estoy tan feliz por ella porque adoro ver que ella tenga esperanza. Me encanta ver que ella esté empezando a entrar en su libertad y su autenticidad. Y lo que es más increíble todavía es que la medicina no solamente se limite a nuestro linaje, porque una vez que lo descorchemos, se hace el nuevo tono energético de quiénes somos. Y probablemente puedes sentir ahora que la transmisión de mi mensaje hoy en día es muy distinto a lo que era hace varios años. Y eso no es para invalidar la existencia de quien yo era, porque ella era parte de mi travesía. Es normal querer quedarse en la victimización, en el resentimiento, en la injusticia. Y ese tono es muy pegajoso. Yo viví allí mucho tiempo. Hay una familiaridad, una comodidad ahí, una recompensa por mantener el status quo, o sea, las cosas como están. Pero la vida quiere evolucionar. Es por eso que lo no resuelto sigue en bucles una que otra vez, generación tras generación, y continúa a empeorarse a través del tiempo para llamarnos la atención, hasta que un día alguien en el linaje se despierte y decida ser la persona que rompe el siglo generacional, el ciclo generacional. Y si esto resuena contigo, probablemente esa persona en tu familia eres tú. Y yo entiendo que esta nueva dirección de mi trabajo tal vez no resuene con todo el mundo y está bien. Yo aquí estoy creando un espacio para el dolor y para las nuevas posibilidades que emergen cuando alguien se sienta listo para ese camino. Cuando entramos en un linaje, al derecho de nacer, heredamos las cargas no metabolizadas de los que han venido antes de nosotros y también sus regalos.
Pero es muy común que esos regalos se entierran y se olvidan debajo de las capas del dolor. La herida no es un enemigo. Cada herida contiene los códigos para la medicina. Y una vez que transmutamos la herida, podemos empezar a descorchar la medicina. Ahí es donde podemos descubrir cómo la medicina quiere expresarse a través de nuestro camino diario de propósito, a través de nuestra misión del alma y a través de nuestra oferta sagrada a los demás. ¿Cómo tu batalla con la escasez y la carencia está relacionado con tu herida central? Cuando hay patrones no resueltos en nuestro linaje, las próximas generaciones los heredan, no como un castigo, sino como una continuación de responsabilidad a los que han venido antes de nosotros, a los que nos han dado vida. Y esa responsabilidad también es una oportunidad para la regeneración y la restauración. Cuando transmutamos la herida central en medicina, podemos ofrecer esos mismos códigos a nuestros ancestros y nuestros familiares vivos. Si es que su alma quiera sintonizarse con la posibilidad de liberación, pero claro, cada alma tiene el libre albedrío y algunos van a escoger quedarse atorados. Pero para los almas que están listos para sanar y evolucionar, ni siquiera es algo que tenemos que hablar, porque la medicina se hace disponible en el campo morfogénico del ADN. Y al final del episodio 4 el año pasado, yo di como un esquema breve sobre las heridas centrales dominantes y recesivas, y cómo tendrías uno de cada lado de tu linaje, una herida del linaje de tu madre, una herida del linaje de tu padre. Pero no te preocupes de eso todavía. Vamos a regresar a ese tema para profundizar más allá en el futuro en otro episodio. Hoy específicamente vamos a mirar los patrones más grandes del tono de escasez subyacentes a todas las heridas centrales. Eso también es un patrón de escasez en tu linaje ancestral. Lo que surge para ti hoy y después como resultado de este episodio probablemente va a ser tu herida central dominante, que esa tiende a ser la primera que descubrimos, pero no es necesariamente así para cada persona. Así que no lo sobrepienses. Por ahora sigue la onda de lo que surge para ti hoy. La herida principal es un tema enorme, demasiado enorme como para un episodio, pero también muy importante. Así que quiero honrarla con el espacio y la revelación gradual que merece el tema, lo cual también te va a dar tiempo y espacio como para permitir que tus propios insights y revelaciones emerjan capa tras capa mientras vayamos. Así que quiero ayudarte a iluminar cómo tu batalla con la escasez y la carencia podría estar relacionada con tu herida principal. La herida central siempre tiene un tono de escasez y carencia, pero tiene menos que ver con tu cosmovisión o de otras personas y más que ver con tu propia identidad. Esa herida no sigue en el trasfondo de la mente y vive en los tejidos del cuerpo. Se imprime en la concepción cuando el archivo zip se descarga del linaje de tu madre y el linaje de tu padre. Y esa impresión o sello inicial tiene una calidad energética emocional. Todavía no tiene palabras porque todavía no tenemos palabras, pero se imprime en nuestro cuerpo y conciencia. Y desde allí nuestras experiencias en útero, o sea, cómo experimentamos nuestra madre,
sus estados emocionales, su conciencia, su ambiente, su entorno. Todo eso empieza a moldear alrededor de ese sello o impresión energética emocional que recibimos a la concepción. Luego experimentamos la vida a través de ese filtro. Y estos son las distorsiones y condicionamientos más tempranos que recibimos. Luego nacemos y empezamos a absorber todo en nuestra atmósfera a través de este filtro de la herida central. Y como nenes no tenemos el sentido del yo y el otro, dentro y afuera. Así que todo lo que experimentamos en nuestro ambiente es parte del yo. La insuficiencia en la atmósfera se hace parte de la identidad. Y mientras vayamos creciendo, alrededor de la edad de 2 años, aprendemos la palabra no. Mi mamá me dijo que no fue mi primera palabra, así que algunos de nosotros lo aprendemos más antes o después. Pero lo que pasa entre los años 2 y 7 es el desarrollo del ego, la separación. Ahí es cuando empecemos a aprender lo que soy yo y lo que es otro. Y a veces vas a escuchar a los niños pequeños guardando sus juguetes de los demás diciendo, mío. ¿No? Ahí es donde están aprendiendo la separación del yo y el otro, adentro y fuera. Y eso se hace más claramente mientras vayamos creciendo a través de esa etapa eh, de desarrollo del aprendizaje de la separación. Pero para entonces ya hemos internalizado nuestro ambiente temprano como parte de la identidad. Así que si energéticamente sentimos que nuestra madre estaba insegura, por ejemplo, sentía triste o sola o enojada, eso lo tomamos, lo absorbemos como lo nuestro. Nos sentimos responsable por su tristeza, su soledad, su angustia mucho antes de que conocíamos esas palabras y qué es lo que significaba esas palabras. Era un sentido, un saber. Luego, claro, mientras crecemos, vamos desarrollando maneras más y más sofisticadas para, por ejemplo, proteger a un padre de una amenaza o mantener la paz en la casa o rescatar a un padre de la carga de sus propias emociones o escondernos para ser invisibles y evitar el caos y el peligro en el ambiente o cualquier otra estrategia adaptiva que hemos aprendido para sobrevivir y sentirnos seguros. Y como niños chiquitos, también queríamos que nuestros padres se sintieran seguros, porque si un padre no se sintiera seguro, nosotros no estamos seguros. Así que puedes ver cómo hay capas y capas de distorsiones continuantes de la identidad que llegan a través de nuestro condicionamiento temprano. Pero nosotros no somos nada de eso. No somos la herida, no somos las adaptaciones traumáticas y no somos todos esos programas limitantes a las cuales nos condicionamos a creer sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre otras personas y sobre lo que es posible para nosotros en la vida. Lo que todos tenemos en común. Mucha gente cree que hay algo que anda mal conmigo. Es algo que escucho de casi todas las personas con las cuales he trabajado. Y eso señala a la herida central, pero esa frase carece de especificidad. Es lo mismo con estoy insegura o estoy inseguro. Todas las heridas centrales tienen una carencia de seguridad, pero aquí estamos buscando más especificidad. Cada herida central tiene algo específico que tú crees que anda mal contigo. Y queremos discernir lo que es porque
Eso es lo que te va a ayudar a llegar a tu herida principal. La herida principal siempre tiene ese tono de escasez y carencia y siempre comienza con yo soy o no soy. Por ejemplo, soy malo significa que carezco de la bondad. Y eso escucho de mucha gente que ha tenido padres castigantes o críticos, o a veces padres que tenían muchas distorsiones religiosas y proyeccionaron esas en el niño como un pecador desde chiquito. Soy incapaz de ser amado, por ejemplo, significa que carezco de amabilidad. Y esto escucho de gente que normalmente ha tenido padres no disponibles emocionalmente, o un padre que abandonó a la familia, o un padre que tenía un problema con la ira, así que el niño sentía más odiado que amado. No soy digna. Digno significa que carezco de valía o dignidad. Y eso escucho de gente que ha tenido padres que los avergonzaban fuertemente en vez de corregir su comportamiento y preguntar por qué hicieron lo que hicieron. No soy suficiente significa que carezco de suficiencia. Y normalmente esto escucho de la gente que ha tenido padres muy exigentes, con muy altas expectativas. Nunca era suficiente para ellos. No existo significa que carezco de existencia. Y esto tiende que venir de familias que han tenido secretos que tenía que ver con la pérdida, dolor, duelo que no fue procesado, que nunca se habló juntos, que nunca se pudo procesar juntos. Esto también podría relacionarse con personas que han sufrido la borradura cultural, por ejemplo, el genocidio. Y la familia simplemente no sabía cómo lidiar con eso, así que se congeló en el linaje. Soy impotente significa que carezco de poder. Y normalmente hay un padre dominante que hace que el niño se sienta indefenso y otro padre o madre, por ejemplo, que se sentía o que era el sumiso o sumisa, que acomodaba en vez de proteger al niño. Y luego este niño siente que no hay opción, no hay elección. Y eso también podría estar conectado a temas culturales como la colonización, la esclavitud, las dictaduras, la invasión, que obviamente hay mucho de estos temas en Latinoamérica. Y que no nos olvidemos que también en España, aunque érase una vez, España eran los conquistadores, pero hace poco, en el siglo pasado, España también vivió una dictadura. Entonces, muchas dictaduras en Latinoamérica, por ejemplo, cuando Estados Unidos se interfirió en los gobiernos, en los países, en la economía. Entonces, mucha historia hay en este planeta de estos temas. Tal vez esto te ha llegado a ti como una herida central, heredada. No soy querido, no soy deseado, significa que carezco de ser querido, de ser deseado. Y esto normalmente pasa cuando la madre o el padre estaban contemplando el aborto, la adopción o cualquier otra razón por la cual no querían tener un hijo, que podría ser tan simplemente la pobreza. No, no tenía nada que ver con el hijo, pero el hijo lo heredó, que esto también viene de generaciones. Y esto es muy común en la cultura asiática y tal vez otras, donde, por ejemplo, los abuelos u otros familiares se sentían desilusionados o proyeccionaron la vergüenza en la madre o el padre por tener una niña en vez de un niño. Soy incapaz significa que carezco de capacidad, o sea, la habilidad de hacer las cosas bien o que no tengo lo que se requiera.
Y esto normalmente viene de padres que sentían como un fracaso o sentían inútiles o incompetentes. Y eso también obviamente un patrón ancestral como todos. O a veces un padre que era deprimido o se dio por vencido en la vida, que también es un patrón ancestral. Así que puedes ir viendo, ¿no? Cómo la escasez se revela la raíz en la herida principal. Hay una carencia de algo y ese algo se vuelve identidad. Yo soy la carencia de algo. Es por eso que la escasez no solo tiene que ver con que yo no tengo lo que necesito, quiero, es también mi carencia significa que yo no soy lo suficientemente bueno o no valgo o no me quieren o no soy amable, no me pueden amar o yo no existo. La carencia está escrita dentro de la identidad. Y estas distorsiones de identidad se hacen las máscaras del yo falso. Y estas máscaras, disfraces, nos distancian más allá de nuestra esencia, de los demás y de Dios, porque Dios es el que conoce quién eres de verdad. El mundo es el que te llevó a creer todo lo demás. El mapa a la herida central. Ahora quiero explorar el terreno de algunos patrones comunes de heridas centrales, luego la cosmovisión relacionada y las estrategias adaptivas correspondientes y unos votos que podríamos hacer con nosotros mismos como resultado de todo lo anterior, todo lo cual nos mantiene dentro de la escasez y la carencia. Así que la herida es el dolor central que queremos evitar sentir y siempre tiene algún tono de escasez y carencia y suena como que yo soy o no soy. La cosmovisión son los programas subconscientes que nos ayudan a cobrar sentido en la vida a través del filtro de nuestra herida central y nos proveen con defensas superficiales. Así que estos también nos limiten la abundancia. Las estrategias adaptivas son las que hemos aprendido a hacer para sentirnos a salvo, seguros, para sobrevivir y para que podamos satisfacer algunas de nuestras necesidades. Esto es el comportamiento automático que pasa cuando se detona la herida principal. Los votos son los que decidimos conscientemente como para arreglar las cosas o como para protegernos de que nos lastimen de nuevo o siquiera para tener esperanza, porque la esperanza puede sentir peligroso. Así que estos también limiten nuestra abundancia. El voto se organiza alrededor de yo no puedo sobrevivir sentir así de nuevo, así que voy a asegurar que esto no pase de nuevo. Voy a nombrar algunas de las heridas centrales comunes. Una de estas, si resuena contigo, no solamente va a sonar como un concepto mental, sino que vas a sentir la gravedad visceral en tu cuerpo. Esa probablemente es la que alrededor de ella has construido todo tu mundo. No temes que te detone, porque cuando se te detona algo, esto te va a llevar a algo muy importante. Y siempre recuerda que estos simplemente son patrones comunes. Puede o no puede que identifiques con una o dos de ellas. O tal vez identificas con la herida que menciono, pero tu cosmovisión, tu estrategia adaptiva, tus votos diferencian de alguna forma. Está bien. Este mapa está creado como para ayudarte a ver los patrones y quizás nombrar lo suyo, lo tuyo. Uno, soy incapaz de ser amado. Esta herida tiene una cosmovisión de algo como el amor es condicional. Si la gente vea el verdadero yo, me van a dejar o me van a rechazar.
La estrategia adaptiva puede ser la actuación o ser pegajoso o tener mucha necesidad o ganar el amor. Por ejemplo, un voto para esta herida podría ser, yo voy a hacer lo que necesitan de mí para que no me abandonen. Dos, yo no soy suficiente. La cosmovisión para esta herida podría ser, siempre hay algo más que yo tenga que realizar para ser aceptado o apreciado. La estrategia adoptiva podría ser, por ejemplo, el rendimiento excepcional, el automejoramiento sin fin, la comparación, la envidia. Los votos podrían ser algo como que yo nunca voy a dejar de esforzarme para que sepan que soy suficiente. Tres, yo soy demasiado. La cosmovisión para esta herida podría ser, por ejemplo, mis emociones, necesidades y presencia agobian a los demás. La estrategia adoptiva podría ser algo como la supresión de necesidades, emociones, disminuirse, autocensurarse o la hiperindependencia. Los votos podrían ser algo como que me voy a hacer lo chico para no alejar a la gente. O no voy a decir lo que realmente pienso porque tal vez eso aleja a la gente. O yo no necesito nada de nadie. Cuatro, no soy deseado o no soy querido. Y la cosmovisión para esta herida podría ser, no me escogen, nunca me escogen. Los demás siempre son preferidos más que yo. Una estrategia adoptiva podría ser buscar la validación, negar uno mismo, sobreacomodar a los demás, complacer a los demás o competir para la atención. Y los votos para esta herida podría ser algo como que voy a probar que merezco ser escogido o voy a cuidar a los demás para que sepan que yo les importo. O voy a poner sus necesidades arriba de las mías. 5. Soy malo. La cosmovisión de esta herida podría ser algo como que hay algo que anda mal conmigo fundamentalmente y la gente sabe que estoy rota. La estrategia adoptiva podría ser autocastigo, tener adicciones, esconder adicciones y errores, la secrecía, el aislamiento, darse por vencido en las conexiones o para conectarse con uno, o sobrecorregir el comportamiento. Los votos podrían sonar como que me voy a lastimar a través del alcohol, la comida u otras formas de autolesión, ¿no? Para que no lastimo a nadie más de nuevo. O prefiero estar solo para que nadie viera, para que nadie vea lo roto que estoy. 6. Soy impotente. La cosmovisión para esta herida podría ser, yo no tengo control sobre los resultados en la vida. No es justo. No tengo elección. La estrategia adaptiva podría ser controlar todo posible o darse por vencido totalmente. Los votos, o se altera, ¿no? Entre los dos. Los votos podrían ser algo como que nunca voy a ser indefenso de nuevo. O simplemente voy a aceptar lo que la vida me dé porque no lo puedo cambiar. 7. No existo. Aquí la cosmovisión podría ser mi presencia no se nota o es irrelevante. La estrategia adaptiva podría ser retirarse, esconderse, disociarse, provocar o actuarse como para ser visto. Y un voto podría ser voy a desaparecer o voy a forzar a que me vean.
8. Soy una carga. Ahora la cosmovisión para esta herida podría ser: mi existencia crea problemas para los demás y todo es mi culpa o toda es culpa ajena. La estrategia adaptiva podría ser la hiperautsuficiencia, el silencio, el aislamiento, la retención emocional o cargar a los demás. Los votos podrían sonar como que yo lo tengo todo resuelto, no necesito ayuda. O si lo mantengo todo a mí mismo, no voy a hacer inconveniencia a los demás. O voy a hacer que otros sientan lo que yo siento para que sepan que esta carga que yo llevo es real. 9. Soy incapaz. Aquí la cosmovisión de esta herida podría ser algo como que cada vez que intento hacer algo, solo lleva a la desilusión, al fracaso, a la incompetencia. La estrategia adaptiva podría ser evitar cualquier riesgo, probar capacidad a través de logros, dinero, éxito, o trabajar demasiado como para prevenir el fracaso. Los votos podrían sonar como que no voy a intentar para nada o nunca voy a dejar de trabajar para mostrarles que yo tengo lo que se requiera. O yo voy a ser exitoso y rico para que sepan que yo soy capaz. 10. Estoy sola, solo, sola. Aquí la cosmovisión podría ser algo como que nadie realmente está conmigo o para mí. Nadie me tiene la espalda. Bueno, eso decimos en inglés, como que nadie me respalda en la vida. La estrategia adoptiva podría ser la autoindependencia o el anhelo crónico o los ciclos de desilusionamiento, como la esperanza, desilusión, esperanza, desilusión. Y los votos podrían sonarse como tengo que hacerlo todo yo sola o solo puedo contar conmigo mismo porque no puedo confiar en nadie. Ahora, ¿alguna de estas se sentía familiar? ¿Algo surgió para ti o te dio la inspiración de otra cosa que resuena más? Ahora vamos a la raíz. Debajo de la herida central y la cosmovisión, los programas de cosmovisión, las estrategias adoptivas y los votos, es la impresión emocional energético a la raíz. Esto es el eco somático de la herida. Y esto va a variar de persona a persona. Por ejemplo, he visto que dos personas pueden tener la misma herida, por ejemplo, soy malo, pero para una persona la impresión es tristeza, agonía. Para otra persona puede ser el miedo. Entonces, no vamos a encontrar la impresión emocional y energética en la mente. Vamos a tener que mirar hacia el cuerpo, porque ahí es donde vive. Y esta es la parte que podría ser más difícil identificar porque es lo que realmente no queremos sentir. Nuestras estrategias adoptivas automáticamente se detonan para ayudarnos a evitar sentirlo. Y luego nuestra cosmovisión interrumpe para crear una historia que nos distrae de sentirlo y nuestros votos crean una postura defensiva para que podamos sentir que estamos protegidos de sentir esa impresión emocional, energético de la herida principal. Y todo eso sirvió un propósito de supervivencia. Érase una vez nos ayudó a sentirnos salvos y y seguro. Pero ahora solo nos impone el camino evolucionario. Así que si queremos sanar y evolucionar, tenemos que llegar a la herida principal, la herida central, porque todo lo demás se filtra a través de ella.
Y puede ser que estemos conscientes de nuestras adaptaciones comportamentales y podemos cambiarlas a través de la fuerza de voluntad. Podemos anular el estado de escasez y carencia a través de forzar la manifestación. Podemos tomar una decisión consciente como para redirigir desde la escasez hacia la abundancia, pero todo eso circunnavega la raíz. La raíz de la sanación personal, ancestral, está en la herida principal. La herida principal es una herida existencial. Toda nuestra existencia se vuelve alrededor de la herida. El cuerpo y la conciencia se organiza y organiza toda nuestra vida alrededor de ella. Así que si alguna de esas frases te llegó de forma visceral, resonó contigo no solamente de forma cognitiva, pero sentías algo, piensa en eso, en esa frase. Podría ser también que hay memorias, recuerdos de cuando tú sentías así, que estos van surgiendo cuando nombras esa frase. Y mientras estos recuerdos van saliéndose en tu conocimiento, en tu conciencia, sintonízate con tu cuerpo. Respira. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y otra respiración. Y mientras sigues respirando de forma natural, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, simplemente deja que tu conciencia se aterrice más profundamente en tu cuerpo con cada respiración. Tal vez notes algunas sensaciones o partes particulares de tu cuerpo. Tal vez notas dónde tu cuerpo se contrae, se aprieta, se prepara, se tensiona, duele. ¿Dónde vive esa herida en tu cuerpo? ¿Y qué emoción surge por debajo de esas sensaciones? Por ejemplo, la vergüenza, el miedo, la agonía, la tristeza. Y si sientes enojo, respira una capa más profunda, porque ahí es donde está la emoción más vulnerable, debajo de la ira. Esa es la raíz. Ese es el eco somático, la impresión emocional y energético de la herida central. Y una vez que la identifiques y puedes mirarle directo, puedes dejar de evitarlo, dejar de correr en el otro sentido. En cambio, puedes darte cuenta como siempre ha estado ahí, en el trasfondo contigo. Simplemente no lo notaste o no pudiste nombrarlo antes. Siempre ha sido la raíz de todas tus historias de la escasez y la carencia. Siempre ha sido lo que hayas evitado y contra lo que te has revelado. Siempre ha sido el filtro a través del cual te vías a ti mismo y a la vida. En otros episodios vamos a continuar explorando más sobre la transmutación de la herida en medicina a través del campo ancestral, porque es un proceso de desvelar, procesar, metabolizar capa tras capa. Así que no tengas que sentir que tienes que tener todo resuelto ahora en este momento. Honra el espacio y el tiempo que requiere revelarse. Y recuerda que no estás solo cargando esa herida, no comenzó contigo. Hay otros en tu familia llevando la misma carga. ¿Te puedes imaginar cómo sería la vida estando libre? Recuerda que la sanación no pasa simplemente al arreglar el mundo exterior. Tiene que ver con reclamar y restaurar el orden y plenitud interiores
para crear la coherencia interior desde el caos y las distorsiones. Nuestros programas de cosmovisión, nuestras estrategias adaptivas, nuestros votos funcionan como escudos, manteniéndonos en esa evitación para no tener que sentir el dolor de la herida, pero también pueden crear distorsiones en el campo que nos bloquean el propósito, la conexión, la expresión, el amor. Y estos patrones protectoras y la herida central debajo de ellos son los que bloquean nuestra abundancia verdadera. Así que ten en mente que normalmente hay varias capas de actitudes defensivas que esconden la herida principal. Y está bien si esto todavía no te es muy claro. Si todavía no estás seguro de qué es tu herida principal, empieza al escuchar tu diálogo interno para los programas de protección y los votos. Tienden mostrarse en la vida diaria a través de experiencias relacionales o en situaciones que realmente te importan cuando algo no va bien. Cuando escuchas algo como que no le importa a nadie, el mundo es hostil o no es seguro ser visto, escríbelo, porque eso podría ser uno de tus programas de cosmovisión y podría señalarte hacia el camino de la herida debajo de esos programas, porque estos son ecos de distorsión que sigues replicando una que otra vez hasta que llegues a la raíz, a la herida principal. Entonces, una vez que tengas un programa de cosmovisión, puedes profundizarte. Por ejemplo, empieza con ese programa o cosmovisión que identificaste. Por ejemplo, no es seguro ser visto. ¿Qué parte de mí cree que no es seguro ser visto? ¿Dónde comenzó? Y si de verdad me vieran, ¿qué temo que sería revelado? Tal vez la parte de ti que se esconde es la parte que érase una vez fue rechazado, ¿no? Nota tus estrategias adaptivas. Por ejemplo, cómo te escondes o cómo te rechazas para ganar un sentido de control o agencia en tu vida. ¿Qué votos te hiciste para que no tuvieras que ser visto? Podrías tener compasión por para la parte de ti que se siente rechazado y también la parte de ti que está haciendo el rechazo. Y si esto te encanta y quieres más, sintonízate en los episodios venideros mientras vayamos explorando más aspectos de la herida principal. Acuérdate que la herida no es tu identidad, es el lugar donde la identidad falsa se formó. Y también es donde tus regalos están esperando ser descubiertos. Si este mensaje te habla al alma, asegúrate de suscribirte o seguir donde escuches los podcasts. Compártelo con alguien que esté en este mismo camino, alguien que está listo para profundizarse más allá de la superficie de la sanación, hasta la integración verdadera, más allá de lo personal y hacia también lo ancestral, lo colectivo y lo planetario también. Si te gustaría dejarme un mensaje, puedes hacerlo aquí en los comentarios, algo que resonaba contigo, algo de que quieres escuchar más, o si quieres mandarme un mensaje privado, vas a ver la liga en los apuntes de este episodio donde puedes mandarme ese mensaje. Recuerda, sigue escuchando adentro. Ya no es hora de disminuirte, es hora de recordar quién eres porque el mundo necesita tu plenitud ahora más que jamás. Tú no eres la herida, eres la medicina. Deja que el trauma se haga tu mapa al propósito. Gracias por sintonizarte.
conmigo hoy con esta transmisión del podcast de Inner Integration. No estás roto, no estás demorado. Tu trauma no fue una desviación, fue una iniciación, una inmersión a la verdadera sabiduría que tu alma vino aquí a incorporar. Visita innerintegration.com y hasta la próxima vez. Te mando un abrazote.